Queridos hermanos, el próximo domingo celebramos la solemnidad de Cristo Rey y estamos ya en el momento final del año litúrgico. Y las lecturas y la liturgia se centran especialmente en lo que se llama las postrimerías, es decir, el momento del fin del mundo, del juicio final, el momento del término de la historia. Jesucristo, principio y fin, alfa y omega. Y también la Sagrada Escritura, la revelación, nos habla de que la historia humana concluirá con la venida en gloria de Jesucristo, como juez de vivos y muertos. Curiosamente, el Evangelio que hemos leído dice: no pasará esta generación antes de que todo esto ocurra, lo cual puede parecer sorprendente, porque claro, han pasado muchas generaciones desde que se escribió este Evangelio. Tenemos que entender que el fin del mundo sería una equivocación pensarlo únicamente en la categoría de el fin de la historia. También tenemos que pensar en el fin de nuestra personal historia, que es la muerte personal de cada uno de nosotros. Es decir, que creo que no es prudente el que uno se centre demasiado en la pregunta de cuándo es el fin del mundo, siendo así que lo verdaderamente trascendente para nosotros es el fin de nuestra personal historia, nuestra muerte personal. El Señor dice que nadie sabe ni el día ni la hora del fin del mundo, pero lo que sí que sabemos es que el fin de nuestra vida personal pues está cercano, que esta vida es un suspiro. Decía Santa Teresa: una mala noche en una mala posada, que se hace un poco larga, pero que en el fondo es una noche que se pasa rápido. Así pues, el Evangelio habla de algo que es un tabú en nuestra cultura. Un tabú que es la muerte, de la cual, pues quizás nuestra cultura secularizada, no pudiendo dar una explicación, un sentido ante la muerte, pues ha procedido a no hablar de ello, a que sea un tema tabú, del cual pues no se hace conversación, porque no tenemos capacidad de darle sentido. Pero el caso es que, aunque no nos hagamos la pregunta, obviamente la pregunta está ahí. Y el hombre que no se pregunta por la muerte, pues yo creo que es como un industrial que no se pregunta por el balance final de su empresa. Y obviamente, ¿qué industrial sería ese? Si el balance final de nuestra empresa no es positivo, pues no tiene sentido verdaderamente el día a día, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Las lecturas bíblicas, por una parte, cuando hablan del final de los tiempos, suelen utilizar un género apocalíptico que a veces nos asusta un tanto. Habla de unas imágenes, aunque sea en una forma de género literario, que bueno, pues nos podrían llamar al temor, al miedo. Las estrellas temblarán, los astros, se hace una descripción apocalíptica que nos resulta, pues podríamos decir, tenebrosa. Pero lo sorprendente es que después de haber hecho esa descripción, dice: cuando suceda todo eso, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Es curioso que se haga una descripción que nos podría dar miedo, y sin embargo después la Escritura dice: vendrán unos cielos nuevos y una tierra nueva, levantaos, se alza vuestra liberación. Lo cual quiere decir que el hecho de que el fin del mundo, que el hecho de que nuestra muerte personal sea percibido como algo que nos da miedo, o por el contrario, sea percibido como nuestra liberación, depende de la actitud con la que vivamos en esta vida. Si me permitís un ejemplo concreto para ilustrar esto que estoy diciendo, escuchaba recientemente la historia de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial de Auschwitz, la historia peculiar que allí tuvieron no ya los presos que estaban allí siendo torturados, ¿no?, y muchos de ellos asesinados en Auschwitz, sino algunos de ellos que, intentando aliviar su penuria, se hicieron de alguna manera cómplices con aquellos guardianes alemanes de las SS, y a cambio de salvar sus vidas o su pellejo,
se hicieron cómplices denunciando a los compañeros y a cambio de raciones de comida se hacían también como chivatos, colaboradores, para que los alemanes pudiesen continuar su terror y su tortura entre el resto de los internos del campo. Y contaban que el día que se produjo la liberación de Auschwitz, cuando entraron los soldados y ya en la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, ocurrió que mientras que los que allí habían estado torturados y todavía estaban con vida, para ellos fue el día de su liberación, el día más alegre que nunca habían tenido. Sin embargo, para los presos que habían sido colaboradores de los torturadores, para aquellos que para aliviar su estancia en aquel campo de concentración se habían hecho cómplices del mal, el día en que fueron liberados fue un día no de fiesta, sino un día en el que se les veía tristes. Todo el mundo cantaba alegre y ellos, sabiendo que se habían hecho cómplices del mal, el día de su liberación para ellos fue un día de tristeza. Y creo que esta imagen sirve para entender que tenemos que vivir de tal manera, de forma que el día que el Señor venga a buscarnos, sea cuando sea, lo sintamos como nuestra liberación, lo sintamos como una fiesta. La verdad es que la muerte, una de dos, o la recibimos como nuestra novia o como nuestro verdugo, o es nuestra esposa y entendemos que la muerte es el desposorio, o de lo contrario la recibimos como un verdugo. Y es la visión de fe la que nos hace percibirla de una manera o de otra manera. Y es también la coherencia con la que vivimos en esta vida. La vida es para buscar a Dios. La muerte es para encontrarle. Y la vida eterna es para disfrutarle. Y por eso creo que en vez de hacer de un tabú de la muerte, tenemos que vivir mirándola a los ojos sin tener el temor de saber que detrás de esa puerta es Cristo glorioso, Cristo Rey, que vamos a celebrar el próximo domingo en la liturgia, el que nos espera. Durante esta vida busquémosle para que en la muerte podamos encontrarle y para que en la vida eterna podamos disfrutarle. La conclusión, yo creo que de la liturgia de este domingo, que está casi al final del tiempo ordinario, la conclusión es que nos tenemos que tomar la vida en serio, sabiendo que es la antesala de la vida eterna. Tomarse la vida en serio, sabiendo que en ella la vida eterna está en juego. Y decía el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, aquel capuchino, que tomarse la vida en serio es estar dispuesto a padecer 1000 muertes si fuese necesario, decía él, ¿no?, con tal de no disgustar, de no contradecir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Aquí estamos para hacer su voluntad, para descubrirla, para vivirla gozosamente, y todo lo demás aquí se va a quedar. Vamos a pedir esa gracia, la gracia de vivir nuestra vida de manera que la muerte sea nuestra liberación, con confianza de que Cristo viene a nuestro encuentro como Rey glorioso, como pastor, como médico, como juez, como hermano, como padre, todo y en uno, sabiendo que nuestra vida tiene una meta y, como os decía al principio, que no somos vagabundos, que erramos sin saber a dónde vamos, sino que somos peregrinos, que tenemos una meta muy clara, que Santa María del Camino, nos conduzca de la mano, que ella mantenga el ritmo de nuestra espera, de nuestra esperanza, y que nos dé el don de la perseverancia hasta llegar a la meta.